Voltametría lineal o linear sweep voltammetry. Esta técnica se puede aplicar tanto al ánodo como en el cátodo. En este caso vamos a ejemplificar la caracterización del ánodo. El ánodo se convierte en electrodo de trabajo, se coloca en la cercanía el electrodo de referencia y el cátodo actuaría como electrodo auxiliar. El principio de esta técnica es que el electrodo de trabajo es sometido a un barrido de potencial con velocidad constante dentro de un rango desde potencial inicial hasta un potencial límite con respecto a un electrodo de referencia. La respuesta que se espera de esta técnica es la producción de una corriente eléctrica cuando el electrodo de trabajo se somete a esta ventana de potencial. Esta corriente eléctrica se espera que forme un pico de oxidación porque estamos ejemplificando el ánodo o una corriente límite. Consideraciones para esta técnica. Primero, se realiza antes de la voltametría cíclica para detectar el potencial de las señales de oxidación sobre el ánodo o reducción sobre el cátodo. Evita perturbar la biopelícula sobre el ánodo más allá del potencial necesario y evita la electrólisis del medio o la degradación del material catódico. Es aplicable cuando no se investigan reacciones reversibles, por ejemplo, la oxidación de materia orgánica en el tratamiento de agua. Además, es una técnica que requiere menos tiempo que la voltametría cíclica. La siguiente técnica es una voltametría lineal. Nos vamos al menú de experimento, seleccionamos nuevo experimento y en el folder de técnicas voltamperométricas seleccionamos voltametría lineal. Ok. En este caso, la técnica incluye una tarea para determinar el potencial de circuito abierto y continúa con la voltametría lineal. Como mencionamos anteriormente, el potencial de circuito abierto puede ser determinado por varias horas, pero en este caso, como ya se realizó, dejaremos únicamente una medición durante 3 minutos, con registros cada 30 segundos. La determinación de parámetros en la voltametría lineal inicia con la selección de la velocidad de barrido. Escanea el potencial del electrodo de trabajo con una velocidad de cambio de 100 milivolts por segundo. Para procesos biológicos, este valor debe ser bastante lento, que puede ser 1 milivolt por segundo, 5 o hasta 10 milivolts por segundo. Inicia el potencial, el escaneo en un potencial de 0 con respecto al potencial de circuito abierto, es decir, va a iniciar en el potencial de circuito abierto y barre hacia un potencial, en este caso dice 2 volts, con respecto al electrodo de referencia. Para procesos que se desconocen, que no se han ubicado las señales de oxidación, se recomienda iniciar con un barrido corto, en este caso 0.1 volts, para ir identificando la ubicación de las señales de oxidación. Como es deseable conocer esas señales de oxidación, se coloca un potencial positivo. En caso de estar buscando señales de reducción, se tendría que colocar un potencial negativo. Estamos conectados sobre el ánodo, por lo tanto, buscamos señales de oxidación. Posteriormente se ubica el registro de corriente sobre el último 50% de la duración de paso, con un promedio de pasos de voltaje de 10. Aquí ubicamos un mayor número de pasos de voltaje a fin de que la cantidad de datos que se obtengan durante la medición sea menor. Y el rango de potencial, cuando se desconoce el sistema,
pues se puede poner el mayor rango, que es de menos 10 volts a más 10 volts, y se obtiene en este caso una resolución de 333 microvolts en esta amplitud de potencial. Si la amplitud de potencial es menor, 10 veces menor, por ejemplo, la resolución va a ser también más pequeña, más fina. Voy a regresarme al rango de potencial mayor. El rango de corriente es automático porque desconozco qué respuesta de corriente va a dar este sistema. Si lo conociera, pues ya podría seleccionar desde ampere hasta microamperes. Lo dejo en automático y el ancho de banda está ubicado por default en 8. Es posible modificarlo si se encuentran respuestas con mucho ruido. Ajustando este parámetro, se elimina el ruido de las mediciones. Bueno, una vez que ya se tiene definido los parámetros para el potencial de circuito abierto y para la voltametría lineal, podemos iniciar la medición, LSB en este caso, guardar. Los primeros datos serán del potencial de circuito abierto. Aquí podemos ver corriente contra potencial. El potencial no va. Aquí vemos 2, 4, 6 puntos de potencial de circuito abierto que durante esos 2 minutos y medio ha cambiado desde menos 0.024 hasta menos 0.018. Ahora continúa la medición de la voltametría lineal. Ya existe entonces una respuesta de corriente. Aquí ya terminó la medición de esta técnica y podemos observar que inició en un potencial de circuito abierto de aproximadamente menos 0.018. Comenzó el barrido hacia un potencial de 0.1 volt a una velocidad de barrido de 1 milivolt por segundo. En esta sección de potenciales más positivos ya se observa una respuesta de un mayor cambio de corriente con respecto a la variación del potencial. Por lo tanto, podemos seguir extendiendo el límite de potencial de barrido. Cambiemos a un límite de 0.2 volts con respecto a la referencia. Y dejamos el potencial de circuito abierto de 1 minuto. Si se fijan, aquí inician un potencial de circuito abierto positivo porque el electrodo estuvo polarizado hacia potenciales más positivos en la técnica o en la medición anterior. Por lo tanto, ya está polarizado e inicia en un valor más positivo. Y el cambio es mínimo, de 0.1, 0.106.
Ya cambió del potencial de circuito abierto hacia la medición de voltametría lineal, generando una respuesta de corriente. Aquí ha finalizado este segundo recorrido de potencial y podemos observar que sigue incrementando la corriente al incrementar el valor de potencial del electrodo. Repetimos la tarea para un límite mayor. Ustedes lo pueden incrementar paulatinamente. En este caso lo incremento hasta 0.5 volts para tener una respuesta más rápida. Dado que la técnica anterior terminó en un potencial de aproximadamente de 0.2 volts, el potencial de circuito abierto en esta tercera medición inicia en un valor cercano a 0.2 volts y se mantiene en un valor aproximado. Aquí vemos el cambio de 0.187 a 0.19 volts. Terminó la medición del potencial de circuito abierto e inició la voltametría lineal. Y terminó el barrido con un límite de 0.5 volts y ya pudimos identificar el pico de corriente. Por lo tanto, ya no sería necesario realizar un voltamperograma cíclico más allá de 0.6 volts. Una vez que ubicamos el pico de oxidación, procedemos a realizar la voltametría cíclica en ese límite.